Muy buenas tardes a todos. Es un gusto el poder dirigirnos esta tarde a todos ustedes. Esperemos que los temas que vamos a tratar sean de utilidad, pero sobre todo de aplicación práctica en el ejercicio profesional del día a día. Creo que en mayor o menor medida todos ustedes de alguna manera ya conocen o han escuchado en qué consiste esta reforma fiscal. Algunos de los cambios no son nuevos, algunos cambios como lo que comentaban los expositores del día de ayer en relación a la cláusula general antielusión. Es una medida que se viene buscando implementar desde el año 2005 para 2006. Nuevamente en el 2013 se vuelve a intentar su inclusión y de esta manera también vemos amplificados algunos supuestos para la cancelación del certificado de sello digital, entre otras cosas. En ese sentido, pues es un placer el poder compartir con ustedes entre esos temas, y qué mejor que de la mano de dos excelentes profesionistas, el licenciado Carlos Gómez Luna, el licenciado Guadalupe Vivar, también integrantes del Departamento Jurídico, a quien tengo el honor de liderar, y pues también tomando en consideración que muchos de los aspectos que tocaremos esta tarde, principalmente en lo que corresponde a Código Fiscal de la Federación, son aspectos de aplicación práctica. Sin duda, más de uno se ha visto inmerso, o alguno de sus clientes, en una cancelación de certificado de sello digital, posiblemente en relación a la publicación en el listado del 69B, pues qué mejor que aprovechar toda la experiencia que en el litigio cuentan estos grandes profesionistas. Gracias, Carlos. Gracias, Guadalupe. Gracias a usted. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. También agradezco su tiempo de estar acá, agradezco a Magic, a Legal por la invitación que nos ha brindado. Vamos a hacer bastante dinámica la charla, así que vamos a iniciar con los aspectos generales de la iniciativa relativas al Código Fiscal de la Federación. Solamente para efectos recordar un poquito los antecedentes de esta iniciativa. Recordemos que esta se presenta en septiembre de 2019, ya fue dictaminada por la Cámara de Diputados, ya fue dictaminada por la Cámara de Senadores, y prácticamente lo que vamos a comentarles prácticamente es ya lo que se va a publicar en el Diario Oficial de la Federación en los próximos días. ¿Okay? En la iniciativa que presentó el Ejecutivo, es la primera iniciativa de cierta forma que participa del 100% del nuevo gobierno. Sin embargo, no hay cambios sustanciales en cuanto a los aspectos que pretenden combatir con esta iniciativa. ¿Por qué digo eso? Porque si nosotros analizamos la parte relativa a la iniciativa en relación al Código Fiscal de la Federación, nos vamos a dar cuenta que desde la exposición de motivos el Ejecutivo expone cuál es la finalidad de estas reformas, y específicamente nos señala que existe una problemática generalizada en el país relacionada con los comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, de tal manera que primero nos empiezan a explicar cuál es la dimensión del problema, lo cual pues ha estado muy en boga en estos días, porque se ha publicado bastante en medios de comunicación a nivel nacional. Específicamente que la autoridad fiscal desde hace varios años ha detectado a diversos contribuyentes que emiten comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, y que además han detectado ciertos comportamientos relacionados a ese tipo de empresas, como cuáles, que normalmente son constituidas por personas jóvenes o que personas que no tienen capacidad económica para constituir estas empresas. Son empresas que se constituyen y se liquidan inmediatamente, carecen de una infraestructura real para poder prestar ese servicio. Son características que ha detectado el gobierno, que no es nuevo, porque ya nos los han mencionado muchas veces. ¿Qué más? Que mucha de esta problemática tiene que ver con que es el mismo gobierno quien está utilizando en mayor medida ese tipo de comprobantes. Si me permites, Guadalupe, ahí puntualizar en relación a que hay que tomar en consideración que lo que comentaba en relación a cuál es el objetivo de esta reforma, únicamente eso es en cuanto al discurso, porque como se verá en el desglose de los temas, pues a pesar de que el punto medular
era hacer un sistema mucho más rígido en relación a la identificación de operaciones inexistentes o simuladas, pues como verán en los hechos, pues en realidad nada tiene que ver gran parte de la reforma en relación a esta temática. Podemos ver cuando veamos los motivos de cancelación de certificado que uno de los temas es en los casos en los cuales, en tratándose del procedimiento del 69B, el contribuyente que dio efectos fiscales no se regularice. Entonces, en realidad, ¿qué está haciendo la autoridad? Nos está cargando al ciudadano su incompetencia para cobrar el tributo. De igual manera, en tratándose de las cancelaciones de certificados, uno de los motivos por los cuales implica la cancelación es cuando la autoridad fiscal no localice o no esté localizable, dice el contribuyente. Esto de alguna manera implica que a través de estos mecanismos de presión está intentando corregir mecanismos que no está pudiendo implementar y que a pesar de que este tipo de situaciones de inexistencia o comprobantes fiscales falsos, como le llaman, es la principal bandera, únicamente lo está haciendo como un discurso, pues en los hechos es única y exclusivamente al contribuyente cumplido al que está sancionando en mayor medida. Así es, efectivamente, y parte de las acciones supuestamente realizadas para combatir estas prácticas ha sido el ejercicio de facultades de comprobación, revisión de base de datos, etcétera. Sin embargo, supuestamente proponen diversas estrategias para poder controvertir esto, que es acortar tiempos de revisión. La realidad es que en materia de facultades de comprobación o de revisión no hay disminución de plazos, por el contrario, hay aumento de plazos, revisión en la administración federal y externos. ¿Esto qué implica? Que la autoridad supuestamente va a revisar todos sus proveedores a nivel federal, estatal, municipal, para detectar y evitar contratar a contribuyentes que se encuentren ubicados en los listados definitivos. Y lo más importante, que creo que esto sí se cumple, aumentar la percepción de riesgo. ¿Qué significa esto? Terrorismo fiscal. Y eso sí lo estamos viendo desde el discurso que se publica a nivel nacional en los medios. Se habla específicamente que los delitos de defraudación fiscal van a ser delincuencia organizada, muchas cuestiones negativas con tal de influir en una percepción de riesgo para los contribuyentes de no realizar este tipo de prácticas. Estos son argumentos que está utilizando la autoridad o el Ejecutivo cuando presentó esta iniciativa. ¿Ok? Bien, ya entrando al análisis del punto central, uno de los temas más controvertidos que tiene que ver con la regla general antiabuso, ya lo adelantaba el doctor Pedro. Esto se había iniciado, se había intentado presentar en el año 2015 para efectos de entrar en el año 2006, en el año 2013 para efectos de entrar en el año 2014 y finalmente en el año 2019 para 2020. ¿Sale? Anteriormente, ¿por qué esto no había pasado? Normalmente los legisladores, todo el cuerpo académico, pues los abogados, los contadores, cuestionaban mucho esta parte porque este tipo de iniciativas generaba dos cuestiones. Generaba inseguridad jurídica porque le daba un margen muy amplio de discrecionalidad a la autoridad fiscal de decidir ciertas cuestiones. Además, en anteriores reformas no se le otorgaba la oportunidad al contribuyente de poder demostrar o destruir esa presunción de actos jurídicos inexistentes. ¿Sale? En relación al tema central que corresponde a la seguridad jurídica que no respetaba estas propuestas de reformas, una parte sumamente importante que deben ustedes conocer es el concepto de seguridad jurídica, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido, y lo pueden buscar a través de así seguridad jurídica, ha establecido que la seguridad jurídica en materia tributaria se puede resumir en que el contribuyente sepa a qué atenerse no solo ante la norma, sino también respecto de los actos de autoridad. Y precisamente al considerarse que esta disposición legal no cumplía con ese principio de seguridad jurídica, es que no se había
aprobado, sin embargo, pues esta vez sí. Así es, esta vez sí va a pasar, ¿no? Y prácticamente ya está. Bien, ahora, lo que se pretende realizar es dejar como tal el artículo 5 que conocemos, que establece los principios fundamentales de interpretación en materia federal, en materia fiscal, pero se pretende incorporar un artículo 5A para establecer la existencia o la falta de razón de negocios en determinadas operaciones. Y aquí el primer cuestionamiento que nos debemos hacer es, ¿esto no estaba anteriormente? Pues desde mi punto de vista no. Sin embargo, tanto el Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ya se han pronunciado en relación a que la autoridad fiscal, dentro del ejercicio de sus facultades, sí puede determinar la falta de razón de negocios. Eso siempre sucede, que comentamos normalmente en el sentido de, bueno, si ya tenía la competencia, si ya tenía la facultad, ¿por qué es necesario incorporarlo? Otro punto o aspecto importante, en el nuevo artículo 5A, ahorita lo vamos a ver, no define propiamente qué es la razón de negocios, ni los tribunales lo han definido completamente. Es un concepto jurídico indeterminado, ¿sale? ¿Qué han dicho los juzgadores en este caso? Que la razón de negocios se refiere a que se acredite y evidencie que con las operaciones efectuadas y de las cuales se derivó una deducción o acreditamiento, el contribuyente obtuvo un beneficio fiscal, un beneficio extra fiscal, económico y cuantificable. ¿Esto qué nos quiere decir? Que cuando en una operación no exista un beneficio económico cuantificable y solamente se obtienen o se pretenden obtener beneficios fiscales, la autoridad podrá considerar la falta de razón de negocios. ¿Okay? Esto lo ha dicho, en este caso, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Esto también tiene que ver un poco con conceptos contables que tienen que ver con las normas de información financiera. Si nosotros nos vamos a la norma de información financiera NIF A2, define la sustancia económica. La sustancia económica debe prevalecer en la naturaleza de la operación sobre su forma jurídica, así como el reconocimiento contable de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos que lo afecten económicamente. ¿Sale? Esto es lo que ha estado aplicando la autoridad fiscal y lamentablemente también ha estado confirmado por parte de algunos órganos jurisdiccionales. ¿Sale? Si me permites, también habría que hacerse el cuestionamiento en relación a si regresas a la lámina anterior, si la razón de negocios es lo mismo que la sustancia económica, únicamente la reflexión. Sin embargo, lo que quisiera yo puntualizar es que a pesar que ayer se decía que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente hasta la fecha ha dejado mucho que desear, para no decir que sirve para dos cosas, pero bueno, al menos protagonismo no ha querido perder. Por lo tanto, en relación a la razón de negocios, ha emitido un criterio normativo que es el 3 del 2018 y que sustancialmente dice: razón de negocios del dictamen legislativo del artículo 69b bis del Código Fiscal de la Federación, se advierte que la autoridad no puede presumir una transmisión indebida de pérdidas fiscales si se demuestra aquella. Pero sustancialmente, ¿qué dice que es la razón de negocios? Pues en realidad no dice nada, pero insisto, no quería dejar de pronunciarse al respecto. Dice que se evidencia por la presencia significativa de sustancia económica involucrada con las mismas, es decir, que deben ponderarse las consecuencias no fiscales de las operaciones que buscó llevar a cabo el contribuyente. Entonces, al momento en que la autoridad fiscal pretende que se le justifique la razón de negocios o la sustancia económica, ineludiblemente se tendrá la obligación de explicar o justificar cuáles son las implicaciones no fiscales que tiene esta operación y que de alguna manera haga